hermanos, seguimos hablando por el proyecto de la construcción. Fue una bendición, ¿verdad? Estar ahí, ¿verdad? Cada día y estoy viendo ahí mis hermanos del domingo cuando fuimos allá después del servicio de la mañana, ver tantos versículos en los barrotes ahí, pero uno que me captó la atención, mis hermanos, fui la niña del hermano Ricardo Hernández, arriba en el púlpito, Sofía, y escribió ella ahí, pero ahora que estuve ahí, fui y me subí a ver qué escribió ella, y dibujó un monito ahí, una mujercita, un monito, y en su manita llevó una Biblia, dice Holy Bible. La chiquita, la niña, un día cuando ella crezca, se va a acordar de que ahí ella notó eso ahí, ¿verdad? Y aparte, tantos hermanos, gracias por los que estuvieron ahí, de veras estuve leyendo ahí, es una bendición. Vean, tanto versículo. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno, ¿verdad? Y digo yo, pues estaban escribiendo con su corazón, ¿verdad? Notando ahí, ¿verdad? Eso, Señor ve todo eso, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad? Sí. Y eso me conmueve, mi hermano, porque pues, es algo, ¿verdad? Que no te quiera decir de suceder eso. Pero con ese último canto vamos a poner de pie mis hermanos y entonamos este precioso, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al ir tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es domingo vamos, hermanos, lo queremos hacer, queremos tener como un grupo,
de varones para traer especiales cada una vez al mes, por lo menos. El domingo, los varones que quieran quedarse en la tarde, vamos a practicar. Pero lo que vamos a hacer, la hermana que nos ayuda con el piano, va a poner a tocar una estrofa y vamos a cantar la primera estrofa. Y queremos, ¿verdad?, que si se entona y si no, le va a pasar lo de... si no se entona, vamos a... O sea, ese no es su don, entonces mejor que sirva en su don. ¿Sí entienden, hermanos? O sea, todos son bienvenidos. Mejor yo voy a ser el primero que va a salir, pero no hay problema. Así que todos están invitados, los varones que quieran. Queremos tener, como cada mes, podemos tener un especial. Y quiero también hacer uno de mujeres. Ya tenemos unos 3 candidatos, 4. También la hermana que va a estar encargada con los especiales de los varones. Entonces el domingo a las 5, después de nuestro servicio, vamos a practicar. El que guste es bienvenido, pero la encargada va a hacer la prueba, ¿ok? Muy bien. Los jóvenes pueden ir a la clase, los jóvenes y los niños también. Nosotros aprendamos a cómo no tomar decisiones que nos van a hacer, hermanos, pasar por situaciones difíciles, que es lo que Dios no quiere que pasemos. El pueblo, al pasar por el desierto, hermanos, los israelitas tuvieron sed. Eso lo puede leer en los primeros versículos, del versículo 1 hasta el versículo 7. Y el pueblo se queja. Tenían poco que habían pasado, hermanos, el mar, que Dios les había abierto el mar. Habían salido de Egipto. Dios los había libertado de la esclavitud. Por 400 años el pueblo estuvo esclavizado. Ahora el pueblo va camino a la tierra prometida. El pueblo vio las maravillas de Dios, cómo Dios mandó las plagas a los egipcios, cómo Dios les abrió el mar, cómo Dios, hermanos, les proveyó, y el pueblo se quejó porque tenían sed, y Dios le dice a Moisés que golpeara la peña, que la golpeara en esta ocasión, y Moisés golpea la peña y Dios saca aguas de la peña. Y llegamos al versículo 8, y dice la palabra de Dios que entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Entonces el tema de esta noche, hermanos, cómo tener victoria contra el enemigo. En primer lugar, quiero que veamos, número 1, estar conscientes que habrá enemigos en el camino. El pueblo acababa de salir de la esclavitud. Dios lo estaba guiando por la tierra, por el desierto, rumbo a la tierra prometida. El pueblo se quejó porque no había agua. Dios les proveyó agua. Pero eso causó también, hermanos, que Dios, ¿verdad?, se airara contra su pueblo. Y luego, hermanos, dice el versículo 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Amalek eran descendientes de Esaú, que fue hijo de Isaac y hermano de Jacob. Los amalecitas se habían convertido en enemigos del pueblo de Israel y nunca dejaron de serlo. Y por primera vez vemos al pueblo de Israel, hermanos, enfrentando una lucha, una guerra. Ahora déjenme decirle, hermano, que el pueblo de Israel no estaba acostumbrado a las guerras. El pueblo estuvo 400 años esclavizado. Ellos sabían trabajar, ellos estaban acostumbrados a trabajar en dura servidumbre. Era gente trabajadora, pero no estaban acostumbrados a la guerra. Y dice que vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Entonces necesitamos, hermanos, estar conscientes que habrá enemigos en el camino. Querramos o no lo querramos. De hecho, la vida cristiana en el Nuevo Testamento es descrita como una batalla, como una lucha. Y vemos al pueblo de Israel, hermanos, enfrentando una batalla, una guerra. Pero ¿qué hizo el pueblo ante esa situación? Muchas veces, hermanos, nosotros cuando vienen situaciones difíciles, lo que hacemos es desmayar, nos desanimamos, ya no queremos seguir adelante. Pero la pregunta es, ¿eso es lo correcto? ¿Eso es lo que Dios quiere de nosotros? Es bien fácil abandonar las cosas cuando las cosas se ponen difíciles. Sirvo a Dios, pero las cosas se ponen difíciles, ya no sirvo a Dios. Hermano, el cristiano tiene que seguir adelante, no importa las circunstancias que vengan a nuestra vida.
¿Qué hizo el pueblo de Israel ante tal situación? En segundo lugar, número 2, es necesario pelear. Mire, versículo 9 y versículo 10 dice la palabra de Dios. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Versículo 10 dice: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. En segundo lugar, hermanos, el pueblo no se amedrentó, aún a pesar de que el pueblo no estaba acostumbrado a la guerra. Moisés era el líder espiritual del pueblo de Israel. Y como líder, Moisés tenía que estar enfrente. Moisés tenía que animar al pueblo. Moisés tenía que seguir adelante, hermanos. Si Moisés se desanimaba, el pueblo se iba a desanimar. ¿Cuántas veces el pueblo se desanimó en esos 40 años que anduvieron en el desierto? Y yo no digo que Moisés quizás en algún momento de su vida, porque hermano, la responsabilidad era grande en la vida de Moisés. Pero Moisés tenía que seguir adelante. Entonces, ante tal situación que se presentó, número 1 dije, estar conscientes que habrá enemigos en el camino. Número 2, es necesario pelear. No iba a ser fácil para Israel vencer a Amalek por sus propios esfuerzos, pero no sería imposible tampoco, hermanos. Amén. Nada es fácil en esta vida. Todo requiere esfuerzo. Todo requiere, hermanos, esfuerzo. Cualquier cosa que usted quiera hacer, tenemos que esforzarnos. Entonces Moisés da órdenes a Josué. Vemos a Josué, que era un joven, pero a pesar de su juventud, hermanos, era un joven valiente. Mire, Josué nació en el tiempo en que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. El pueblo acaba de salir. O sea, Josué, hermanos, fue un esclavo. O era un esclavo. No estaba acostumbrado a la guerra, porque él vivió como esclavo junto con el pueblo de Israel. Pero vemos algunas cosas en la vida de Josué, hermanos. Mencioné, Josué era un joven valiente, era un joven obediente, hermanos, a Moisés. Josué no se acobardó ante tal mandato y situación que se presentó. Josué no se intimidó, sino que obedeció. Volvamos una vez más al versículo 9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y mire, hermano, la respuesta de Josué. Josué no cuestionó, pero Moisés, el pueblo es un pueblo acostumbrado a la guerra. Nosotros no somos un pueblo que está acostumbrado a pelear. No, él no cuestionó nada, hermanos. Simplemente el versículo 10 dice: e hizo Josué como le dijo Moisés. Ahí yo encuentro una respuesta, hermano, por qué Dios, cuando Moisés muere, Dios puso a Josué como líder del pueblo de Israel. Dios lo estaba preparando por algo más grande que iba a ser Josué. ¿Qué dice, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12? Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12: pelea la buena batalla de la fe. Pablo le escribe a Timoteo: Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Hermano, ¿por qué muchas veces como cristianos, ante circunstancias, ante situaciones que a veces son, hermanos, triviales, andamos queriendo abandonar la fe? ¿Dónde está esa fe que decimos tener? Y Pablo animando a Timoteo: Timoteo, ante cualquier circunstancia que venga, ante cualquier batalla, lucha que venga, porque va a haber batallas en el camino, Timoteo, tú pelea la buena batalla de la fe. Y fue lo que hizo, hermanos, Josué. En medio de los conflictos, en medio de las luchas que vengan, necesitamos ser valientes, confiando en Dios, no en nosotros. No debemos acobardarnos
sino que debemos obedecer, como dice el versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés. En 2 Timoteo, una vez más Pablo, hermano, escribe a Timoteo y mire las palabras que le dice. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios, ¿qué, hermanos? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, hermano, cuando vienen situaciones, ¿por qué muchas veces queremos correr, queremos abandonar? Cuando Pablo dice que Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué ejemplo Josué para nosotros? Versículo 10 dice: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Una vez más, Dios estaba preparando a Josué para lo que iba a hacer en el futuro en medio del pueblo. Hermano, esto es muy visible. Mire, personas que están siempre cerca del pastor, apoyando al pastor, especialmente cuando son jóvenes, esas personas Dios las prepara para después, Dios usa a esas personas para llevar la obra adelante. Josué estaba cerca de Moisés. Eliseo estaba cerca de Elías. Timoteo era un discípulo de Pablo. ¿Se da cuenta? Pastor, ¿qué necesita? ¿En qué puedo servir? ¿Qué vamos a hacer? Dios está preparando. Porque sabe una cosa, no escuche, el ministerio es servicio. Si alguien quiere meterse al ministerio y no entiende que el ministerio es servicio, está equivocado. Ministerio es servir. Y dice Moisés a Josué, versículo 9, escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Y luego dice la palabra de Dios, y Josué hizo como le mandó Moisés. Entonces, número 1, hermanos, ¿cómo tener victoria contra el enemigo? Número 1, estar consciente de que habrá enemigos en el camino. Amén. En segundo lugar, número 2, es necesario pelear cuando vienen las situaciones. Y no estoy diciendo, hermano, en la vida cristiana que vamos a pelear golpes. No, es necesario pelear, seguir adelante, hermanos, en la vida cristiana, no retroceder, es necesario seguir adelante. Amén. Y si vamos a pelear, peleemos por las cosas correctas. A veces andamos peleando por cosas que no tienen sentido. En tercer lugar, hermanos, número 3, la oración es fundamental en la batalla. La oración es fundamental en la batalla. Versículo 9, una vez más, y versículo 10 dice: y dijo Moisés a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Escucha, hermanos, mañana, dice Moisés, yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Y sigue diciendo el versículo, hermanos, 10. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Alguien podría decir, bueno, pero Moisés era el líder. Él debería de estar enfrente de la batalla. Él era el líder espiritual. Aquí encontramos una gran lección, hermanos. Esa batalla ciertamente requería esfuerzo, valentía, y ellos tenían que pelear literalmente. Pero hay algo bien importante que muchas veces nosotros pasamos por alto y muchas veces nos vemos derrotados en medio de las luchas, de las batallas. Y fue lo que hizo, hermanos, Moisés. Versículo 11 dice la palabra de Dios. Versículo 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Entonces, Moisés sube, hermanos, al monte, y el pueblo estaba en el valle peleando.
Mientras Moisés, dice la Biblia, que levantaba sus manos, el pueblo de Israel prevalecía, iban ganando la batalla. Pero cuando Moisés bajaba los brazos, el pueblo, hermanos, retrocedía y Amalek y su ejército, hermanos, iban ganando la batalla, la pelea. Y dice la palabra de Dios, hermanos, pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella, y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro. Así tuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Un examen, hermanos, detenido revela que la lucha que estaba llevándose a cabo en ese momento, en efecto, tuvo lugar en la cima de la montaña. Fue una lucha, hermanos, de oración, que Dios, hermanos, Moisés estaba orando, clamando a Dios, intercediendo por el pueblo para que Dios les diera la victoria en medio de sus enemigos. Aquella batalla no la ganaron los israelitas por su capacidad de combatir, porque ya dijimos, hermanos, que el pueblo no era un pueblo acostumbrado a la guerra. Es más, quizás hasta ni armamento tenían como el ejército de Amalek. Entonces aquella batalla no la ganaron los israelitas por su capacidad de combatir, porque ellos no eran soldados experimentados, ni aún tenían en aquel momento, hermanos, el armamento que ellos necesitaban. Eran, ¿saben qué eran, hermanos? Simplemente esclavos que habían salido de Egipto y iban camino a la tierra que Dios les había prometido. La batalla la peleó y la ganó, hermanos, Moisés, claro, incluyendo al pueblo, porque todo, hermanos, todo se junta, todo es importante. No podía Moisés nada más, aunque Dios podía darles la victoria, pero en este caso no fue así. Moisés nada más orando, y Dios podría haber destruido a Amalek y a su gente, pero Dios no lo hizo de esta manera en esta ocasión. Entonces la batalla la peleó y la ganó Moisés junto con el pueblo, junto con Josué. En el momento en que Moisés ya no fue capaz de mantener sus manos en alto, los israelitas comenzaron a perder territorio en la lucha. Si no hubiera sido por Moisés, hermanos, el pueblo hubiera sido derrotado. Ahora, ¿se da cuenta, hermano, el lugar importante que ocupa Moisés en medio de esta situación que estaban enfrentando? O sea, Moisés no se fue a dormir en sus laureles, vaya, mira Josué, ve y pelea mientras yo voy a la casa. No, él estaba en medio de la batalla, pero él estaba haciendo algo fundamental para que el pueblo tuviera la victoria. Él estaba clamando a Dios, pidiendo misericordia, pidiendo su gracia para que Dios les diera la victoria. Y sabe una cosa, hermanos, si algo es difícil en esta vida, en la vida cristiana, es mantener una vida de oración constante. Usted puede leer la Biblia, pasar una hora leyendo la Biblia, pero pase una hora orando. Jesús fue al monte, llevaba a sus 3 discípulos cercanos, ¿se acuerda? Jacobo, Juan, ¿y quién era el otro? Pedro. Quedaos aquí, entre tanto que voy y oro. Estuvo orando y regresa. ¿Y qué dijo Jesús? ¿No habéis podido velar una hora? Y otra vez Jesús va y regresa y los encuentra dormidos. Sus discípulos, los apóstoles. Cuán importante es la oración, hermanos, en la vida cristiana. La lección importante que aquí tenemos que recordar y aprender es que Dios es el que da la victoria y necesitamos confiar en Dios, hacer lo que Dios manda para salir victoriosos en medio de las batallas que vienen en nuestra vida. Recordemos que aquella situación que estaba viviendo Moisés, que cuando él levantaba las manos, hacía que el pueblo, hermanos de Israel, prevaleciera. Cuando usted lee en el libro de Efesios, hermano, capítulo 6, y ahí nos da la armadura del cristiano, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y luego nos describe la armadura. Y cuando termina de escribir la armadura, concluye, hermanos, Efesios 6, versículo 18, dice la palabra de Dios: orando, cuando, hermanos,
en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De nada nos va a servir ponernos toda la armadura, el escudo de la fe, ¿verdad? La coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el calzado, el cinto de la verdad, pero no oramos. Hermano, vamos a ir derechito a ser derrotados. O sea, todo es importante, vestirnos con la armadura y bañar la vida de oración, orando en todo tiempo. Y aquí vemos, hermano, este ejemplo y ese principio en la vida de Moisés. Moisés estaba orando, mientras se levantaba las manos, Israel prevalecía. Imagínese, hermano, cuánto tiempo duró el pueblo peleando. Moisés se cansaban, mire, levante las manos y póngase ahí por unos 20 minutos, téngalas así levantadas. Le aseguro que no aguantamos, a lo mejor. Sus manos se le cansaban. Pero saben una cosa, hermanos, la perseverancia de Moisés en la oración, aún cansado, y Dios puso ahí con él 2 hombres para sostener y ayudar, hermanos, en esa tarea ardua de la oración. Y uno de ellos era Aarón y el otro era Hur. Dice la palabra de Dios una vez más, ahí en el versículo 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, y las manos de Moisés se cansaban. Y las manos de Moisés se cansaban. Aquí encontramos, hermanos, también otra cosa importante en la vida cristiana. Tarde o temprano puede llegar el cansancio en la vida como hijos de Dios. Cuando venga ese tiempo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir marchando. Pero ahí está Aarón y aquí está Hur a un lado. Cuando las manos de Moisés se cansaron y sus manos otra vez bajaban, Amalec prevalecía. Amalec iba ganando la batalla. Y Aarón y Hur le sostenían las manos. Hermano, Moisés no era un superhombre, era un hombre como usted y como yo, era un hombre como cualquier israelita, quien necesitaba, se cansaba, quien necesitaba el apoyo de otros. La vida cristiana, hermanos, así es. Usted no puede vivir el cristianismo aislado, separado. Usted necesita la iglesia, usted necesita el compañerismo, usted necesita las oraciones unos a otros. Usted necesita que alguien se le acerque y le diga, hermano, échele ganas, siga adelante, cuando viene el cansancio. Usted necesita que alguien le levante las manos. Y sabe una cosa, a veces con unas palabras, nada más con unas palabras, las manos se fortalecen. ¿Le ha pasado? Está pasando por tiempos difíciles, pero alguien le dice, ¿cómo está, hermano? Estoy orando por usted, que Dios le bendiga, que todo esté bien. Oh, hermano, eso es como un bálsamo al corazón. Ahí estaba Aarón y aquí estaba Hur en la vida cristiana. Déjeme hacer una pregunta. ¿Usted ama la iglesia? ¿Usted tiene esa carga por la obra de Dios? Ese corazón que cualquier actividad, cualquier cosa, usted está ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? En una ocasión, hermanos, Moisés, la carga era demasiado para él. Y él oró a Dios y le dijo, Señor. Y Dios le dijo, reúneme a... ¿Cuántos varones? No recuerdo el número. Reúneme estos varones y tráelos, y yo pondré ese corazón, esa carga que tú tienes en el corazón de ellos, para que no solamente tú lleves esa carga, sino ellos también contigo. Oh, hermanos, qué bendición. Qué bendición saber que otros también se preocupan por la obra. Que ese sea el sentir de cada uno de nosotros, hermanos. La perseverancia de Moisés en la oración, aún cansado, y Aarón y Hur le sostenían los brazos para seguir orando. Debemos perseverar, hermanos, en la oración. Versículo 12 dice, y las manos de Moisés se cansaban,
lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso, dice la palabra de Dios, el sol. Es posible, hermanos, quizás la batalla comenzó desde en la mañana, ya todo el día estuvieron luchando. Pero ahí estaban dos hombres. Todo pastor necesita un Aarón y necesita un Hur que estén al lado de él. Pastor, ¿en qué podemos servir? ¿Cómo va todo? Estamos dispuestos. Todo pastor necesita un Aarón y un Hur para ayudar, no para estorbar. Amén. Porque a veces están, pero para estorbar algunas veces. No, para ayudar, para servir. Número 4, hermanos, número 4. ¿Cómo tener victoria contra el enemigo? Número 1, dije, estar conscientes que habrá enemigos en el camino. Número 2, es necesario pelear. Número 3, la oración es fundamental en la batalla. Y número 4, hermanos, la unidad da la victoria. Versículo 13 dice la palabra de Dios: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Dios les dio una gran victoria, hermanos, a su pueblo en esa situación. Una vez más, versículo 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Versículo 14, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del sol. Versículo 15, y Moisés edificó un altar y llamó el nombre de Jehová Nisi. Esto es, ¿verdad? Significa Jehová es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Qué vemos aquí, hermanos? La unidad da la victoria. En primer lugar, vemos a Josué con el pueblo, con los hombres que él escogió, peleando. Ellos no podían tener la victoria solos. En segundo lugar, vemos a Aarón en la cumbre del monte, levantando los brazos, ¿verdad?, con la vara, clamando a Dios, orando a Dios, intercediendo por Josué, por el pueblo, para que Dios les diera la victoria. Pero Moisés, dice la Biblia, que sus manos se cansaron y luego él bajaba los brazos. En tercer lugar, vemos aquí a Aarón y Hur ayudando a Moisés, orando. Cuando las manos caían, cada uno le levantaba los brazos y el pueblo seguía prevaleciendo. Y aquí vemos una unidad, hermanos. Todos unidos tienen la victoria. Todos unidos, Dios les da la victoria. Era importante Moisés orando, era importante Hur, ¿verdad? Y Aarón ahí sosteniéndole, apoyándole. Era importante que Josué estuviera enfrente de la batalla junto con el pueblo, hermanos. Dios da la victoria y el pueblo haciendo lo que Dios manda hacer. Qué ejemplo tan hermoso vemos aquí, hermanos. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Este es el momento apropiado para detenernos y considerar a aquel hombre llamado Josué. Que con el tiempo, hermanos, Josué resultaría el hombre que Dios puso como sucesor de Moisés. En ese momento, hermanos, parecía quizás un hombre insignificante. Pero con el tiempo, hermanos, Dios estaba formando la vida, el carácter de este hombre llamado Josué. Y sabe, cuando Moisés muere, Josué toma el liderazgo del pueblo. Dios lo pone. Josué era el hombre indicado. Josué era un hombre valiente. Josué era un hombre, hermanos, de firmes convicciones. Un hombre obediente a Moisés. No le llevaba la contra. Él obedecía a Moisés. Si Moisés decía: Josué, reúneme al pueblo, Josué lo reunía. Josué, quiero que vayas a tal lugar, Josué iba. Josué obedecía. Fue un discípulo obediente. ¿Y quién no ha oído, hermanos? Josué fue el que Dios usó
para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Josué peleó con el pueblo, repartió la tierra, despojó, ¿verdad?, el pueblo a sus enemigos. Oh, qué privilegio tuvo Josué, hermanos. Pero todo eso empieza desde abajo, en obediencia a Moisés. Josué, una vez más, no era un superhombre, simplemente era un hombre que confió en Dios y que obedecía al líder que Dios había puesto. En este caso fue Moisés. Y Dios fue forjando la vida y el carácter de Josué para en un futuro, hermanos, usarlo. Así es como Dios trabaja. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si en ese momento que Moisés le dice a Josué: Josué, reúneme al pueblo, a los varones, y sal a pelear contra Amalek, y Josué no hubiera obedecido a Moisés? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, Dios hubiera escogido a otro, pero Josué fue obediente. Y Dios le comunicó a Moisés que le informase a Josué que Amalek sería destruido posteriormente. Finalmente leemos los últimos versículos de este capítulo, versículo 15 y versículo 16. Dice la palabra de Dios de esta manera: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Siempre, hermano, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, cuando Dios les daba victorias y acontecimientos importantes, levantaban un monumento. A veces era un montón de piedras, para que el pueblo recordara y a las siguientes generaciones preguntaran: ¿y esto qué significa? Es que Dios nos abrió el mar y pasamos en seco. Dios, ¿verdad?, nos dio la victoria contra Amalek. Y eso es un monumento que nos recuerda cómo Dios fue bueno con nosotros. Y eso es bueno, hermanos, contar a los hijos lo que Dios ha hecho, porque Dios ha hecho algo en nuestras vidas. Quiero concluir con algunas aplicaciones. En primer lugar, hermano, necesitamos pelear la batalla. La vida cristiana es una batalla. Amén. Mira, hermano, y empezando con nuestra propia carne. Muchas veces esta carne quiere desobedecer, esta carne no quiere leer la Biblia, esta carne no quiere orar, esta carne quiere quedarse en la casa cuando hay servicios. Amén. Primero tenemos que pelear contra nuestra propia carne. Pero hay enemigos que van a venir, hermanos. Hay luchas que tenemos que enfrentar. Primera aplicación: necesitamos estar conscientes y pelear cuando venga. No, yo voy a leer la Biblia, yo voy a ir a la iglesia, no importa, es que está muy caliente, no importa cómo se va al trabajo cuando está bien caliente. Es que está lloviendo, también se va al trabajo cuando está lloviendo. Es que estoy enfermo, ¿cuántas veces he ido al trabajo enfermo? Amén. Necesitamos pelear la batalla. Otra aplicación: la oración fundamental y poderosa. La oración es fundamental y poderosa para tener la victoria. Hermano, sin la oración no podemos vivir una vida. Necesitamos orar. Amén. Necesitamos orar. Otra aplicación: necesitamos el apoyo de otros. Necesitamos el apoyo de otros. Qué bendición el saber que oramos unos por otros. Amén. Necesitamos el apoyo de otros. Josué no podía tener la victoria si no había un Moisés orando, clamando a Dios. Moisés no podía prevalecer en oración si no había un Aarón y un Hur levantándole los brazos. Josué no podía, hermano, tener la victoria si no tenía un grupo de hombres peleando con él contra Amalek. ¿Se da cuenta? Necesitamos el apoyo de otros. Dios no nos llamó ni nos salvó para ser llaneros solitarios. Necesitamos el apoyo de otros. Y la última: unidos se tiene la victoria. Amén. Unidos se tiene la victoria. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Cuál es su batalla que usted está pasando quizás ahorita? Déjeme decirle que no está solo. Dios está con usted. Y déjeme decirle que hay algo que nos puede ayudar y es fundamental: es la oración. Y a veces, hermanos, nos cohibimos pedir oración. Estoy pasando por un desánimo. No, pero ¿qué van a decir los hermanos de mí? Yo que tengo 20 años de ser cristiano, que estoy desanimado. Hermano, no se preocupe. Elías se desanimó. Pablo pasó desánimos. Entonces no se preocupe. Qué bendición el poder orar unos por los otros. Estoy batallando
con los hijos. Bueno, ¿quién no batalla con los hijos? Todos batallamos con los hijos. Estoy batallando con la salud. Hermano, llega el tiempo en que las enfermedades llegan. Y todos vamos a batallar con la salud. Así que oremos unos por los otros. Enfrentemos nuestras batallas. A veces hay batallas espirituales. Pero sigamos lo que estudiamos esta noche y el Señor nos dará la victoria. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ir a Dios en oración.